El tema que tenemos hoy en esta entrevista de Libres para Elegir es la realidad de los pueblos indígenas, la realidad de los territorios indígenas. Para hablar de este tema, he invitado a Leonel Arburola. Bienvenido, Leonel. Leonel es indígena, térraba, activista de derechos humanos en territorios de personas que habitan en territorios indígenas. Y bueno, para hablar sobre este tema, Leonel, empecemos con una breve, tal vez, descripción de esa realidad que se vive en los 24 territorios indígenas. Hay 8 etnias indígenas en nuestro país. ¿Cuál es la realidad? Porque me acuerdo que más o menos en 77 más o menos se aprobó la ley indígena en Costa Rica y siempre escuchamos que hay problemas en los territorios indígenas, vienen gobierno tras gobierno diciendo que van a arreglar el tema. Hace poquito finalmente dicen teníamos una deuda con pueblos indígenas y estamos reservando 3,000 y pico millones de colones para comprar tierras en territorios indígenas y dárselas a quién, bueno, a las asociaciones de desarrollo correspondientes. Eso es lo que conocemos en estos momentos. En la administración pasada hubo una persona como viceministra en el tema de la presidencia de la República, pero concentrada en el tema indígena. Bueno, eso es lo que conocemos los que estamos viendo las cosas desde la barrera, pero usted es indígena y usted es dirigente de derechos humanos de personas que habitan en esos territorios indígenas. A ver si nos cuenta esa realidad. Gracias, don Otto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa el día de hoy, de verdad que sí. Saludo a todos los amigos amables que nos ven a distancia. Otto, esto vamos a ver, durante mucho tiempo se han vendido distintas escenas de una película que se graba año con año en los territorios indígenas, cuyos actores están por un lado los pueblos indígenas, por otro lado las comunidades indígenas y por otro lado los territorios indígenas. Esto para poder entender un poquitito. Tenemos territorios geográficamente delimitados. Ajá. Dentro de esos territorios hay múltiples comunidades. Ajá. Y dentro de todas esas comunidades converge un pueblo étnico, ¿verdad? Ajá. Bien, pero resulta que este pueblo étnico, y esta es la mayor realidad que hasta hoy no había sido visibilizada como tal, y es que a eso que se le llama pueblo indígena, realmente está compuesto por diversas comunidades, que a su vez están integradas tanto por indígenas propios de determinado pueblo o descendientes directos de determinado pueblo, como también de muchas otras etnias y culturas que cohabitan, que coexisten desde el momento mismo que se dio el primer contacto de culturas, o que conocemos como la colonización o la conquista. El descubrimiento. Eso que se llamaba descubrimiento, que tanta cosa y tanta falacia, con el perdón de los letrados que así lo han titulado, ¿verdad? Bueno, desde ese momento empezó a vivirse la realidad en los territorios indígenas, que Costa Rica era un territorio indígena. Posteriormente, después del establecimiento de una patria como gobierno soberano y demás, pues empezaron a crearse una serie de situaciones administrativas que dio su primer génesis a esto, el primer capítulo de la película, en el año 1977, cuando se aprueba la ley 6172. Que era la ley indígena. Exactamente. Allí nace el primer capítulo. Esta realidad que se está viviendo allá nos pone en evidencia que el discurso de pueblos indígenas en sus territorios, bajo el contexto de una figura paternalista, nuestros indígenas, nuestros hermanos, nuestros pueblos. Entonces buscamos la figura, la persona o el individuo que tenga más rasgos genéticamente hablando, propio o perteneciente o descendiente de aquella determinada etnia en X territorio. Le tomamos la fotografía y decimos, este es el indígena. Pero resulta que ese indígena de esa foto tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos y tataranietos, que son el resultado de esta mezcla que inició desde el año 1500 y demás. Realidad en los territorios indígenas, Otto, hay que tener muy presente acá la lucha de poder político y económico en los territorios indígenas.
toda esta situación que se está viviendo desde el momento mismo de la creación y delimitación de los territorios indígenas, surgió ya del 77 para acá, después de que ahorita lo vamos a abordar en otro siguiente tema, después de la imposición de estructuras, surge entonces una política interna en los territorios indígenas, donde quien está en el gobierno local, y ojalá que sea amigo de quien está en el poder ejecutivo, es el que tiene el poder, es el dueño, y repito textualmente, es el apoderado generalísimo sin límite de suma, y por lo tanto el resto de indígenas subordinados. Tal vez explicar ahí, Leonel, que esta ley indígena del 77 es muy escueta la ley, son poquitos artículos, pero muy con esa mentalidad paternalista. Entonces, se delimitan los territorios indígenas básicamente desde San José, en una oficina, se agarra el plano de aquella época, las hojas cartográficas, y se dice, bueno, este es el territorio indígena tal, y se dice en esa ley que quien va a administrar la propiedad dentro de ese territorio indígena es la Asociación de Desarrollo Integral. Nuevamente, desde acá se les dice, ustedes van a tener un gobierno de ustedes, que va a ser la Asociación de Desarrollo Integral, la que va a disponer de las tierras. Y ustedes van a vivir bajo un esquema de propiedad colectiva. O sea, no individualizada, sino colectiva. Y eso es parte de los problemas que se han venido arrastrando desde entonces. Precisamente ahorita que estamos en este segmento, cuando hablo acerca de la realidad de lo que es la lucha por el poder político para tener acceso al poder económico. Es decir, desde que los administradores de justicia en aquel momento tuvieron la buenísima intención de delimitar territorios, crear una normativa jurídica para salvaguardar a los territorios y a sus poblaciones indígenas, se les olvidó tomar en consideración algo sumamente vital para alcanzar y mantener la sana convivencia y el buen vivir. Y es ni más ni menos, que ahorita lo vamos a desarrollar mejor, es la esencia, Otto, la esencia de lo que es el derecho indígena. ¿Y qué es esa esencia del derecho indígena? Hombre, déjame opinar. Déjame yo como indígena decidir si quiero o no quiero ser subyugado a aquella intención que tiene usted como administrador de justicia. No, en ese momento no existían parámetros algunos, ni siquiera existía la ley 7316 que incorporó el convenio 169, ¿verdad? Entonces, se dieron acciones administrativas que llegó a imponer una forma de gobierno y a la realidad que hoy tenemos en los territorios indígenas. En resumen, tenemos mezclas multiétnicas y pluriculturales en los territorios, conformando comunidades y dándole esquema a un pueblo como tal, dentro de un territorio. Tenemos grupos de poder político, que si es los que están en el poder, son los que tienen acceso al dinero. ¿Por qué digo al dinero? Porque detrás de las acciones administrativas como pagos de servicios ambientales, los beneficios del asistencialismo social y un sinfín de cuestiones económicas que surgen de los asistencialismos sociales o de las dádivas, regalías, prestaciones o demás que vengan del exterior, únicamente se centraliza en quienes están en el poder de esos gobiernos locales. De esa Asociación de Desarrollo Integral. De esa Asociación de Desarrollo que, según cita textualmente el decreto 13.568, tendrán la representación legal de los territorios indígenas y actuarán como gobierno local de estas. Ajá. Pero, ¿estaría yo como indígena de acuerdo a esa imposición? Nunca me lo preguntaron, Otto. Sí, explico. claro. Luego lo vamos a desarrollar más adelante. También ahí juegan un rol, Leonel, juegan un rol importante las organizaciones no gubernamentales. A lo largo de mi práctica profesional me tocó lidiar en algún momento con la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Talamanca-Bribri, en la zona allá de Suretka, Chiroles, ahí en esa zona. Y también luego he tenido contacto con una organización no gubernamental en Buenos Aires, que el Cantón de Buenos Aires, más o menos el 60% del cantón, está básicamente copado por diferentes territorios indígenas. Y entonces en aquel momento también personas con quienes yo interactuaba, miembros de estas comunidades indígenas, me decían, ahí hay unas ONGs que de alguna manera
les conviene que nosotros sigamos con estos niveles de pobreza y miseria en los que vivimos, porque ellos de alguna forma viven, esas ONGs, de donaciones internacionales para supuestamente ayudarnos a nosotros, y nosotros no vemos mucha de esa ayuda, así que les conviene a ellos el nivel de pobreza y miseria y exclusión que nosotros tenemos acá, y de marginación, porque ellos de esa forma piden una gran cantidad de fondos, y ellos han jugado un rol, estas ONGs también, en perpetuar un sistema que ha mantenido a muchísima gente en pobreza, pero también en conflicto. Otto, aquí hay que traer a escena algo sumamente importante que los que nos escuchan, los que nos ven, puedan traer a la realidad. Por eso el título del programa que tenemos hoy, Realidad en los territorios indígenas. Otto, anteriormente hablábamos de todo este sistema administrativo, de esa realidad jurídica que fue elaborada, pero hay un resultado de esos errores administrativos cometidos desde la normativa jurídica. Hay una realidad, y esa grave realidad es el resultado de aquellas acciones. ¿Y cuál es ese resultado? Es el racismo y la discriminación que hoy se vive en los territorios indígenas. Hoy, Otto, hemos pegado gritos de auxilio por todas las vías necesarias, desde los territorios indígenas, especialmente el Cantón de Buenos Aires, donde le hemos dicho a los jerarcas del Poder Ejecutivo, en su momento asignada a la viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga Ponte, después estuvo el señor Alfaro, que hoy fue nombrado como presidente ejecutivo del INA, ¿verdad?, por parte del señor presidente electo, Rodrigo Chávez. Y si no, pues me perdonan si estoy mintiendo, pero por ahí vi la noticia. Actualmente, pues Randall Otárola, viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, encargados de ver la temática indígena. Otto, y les hemos gritado por todos los medios posibles, auxilio. Se están llevando a cabo acciones administrativas que violentan la normativa jurídica, y es clarísima. Costa Rica desde 1949 aprobó la ley 3844, que es una ley que incorpora un instrumento internacional de derechos humanos y lo convierte en ley de la República. Hablo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En sus primeros 6-7 artículos es clarísimo cómo se condena y cómo se exige a los estados parte a tratar de hacer todo lo administrativamente posible para no permitir la promoción, divulgación, inserción, planteamiento, etcétera, como se quiera verlo, de cualquier ideología o cualquier temática promovida por una ONG, por instituciones o por cualquier órgano local que vaya en contra de los derechos establecidos en la Carta de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en los últimos 10 años hemos enviado harta documentación, y cuando hablo de nosotros, hablo de todo un grupo de activistas, de hermanos indígenas que estamos en los territorios, especialmente en el sur de Costa Rica, el Cantón de Buenos Aires. Hemos enviado todas las pruebas que hemos podido recoger, donde están las universidades estatales poniendo sus vehículos, busetas y carros, donde se trasladan los activistas de las ONGs que hemos citado y las tenemos citadas, y si me permite citar sus nombres también vamos a citarlos, ¿verdad, Otto? Porque hay prueba documentada total de todas las denuncias que hemos planteado. Y estas ONGs, especialmente las ONGs como lo son la ONG Frente de Lucha Sur-Sur, dirigida por el abogado Gustavo Oriamuno, DITSO, que es otra ONG nacional dirigida por este mismo Gustavo Oriamuno. Tenemos otra ONG, y con todos estos señores me he sentado, les he pedido que tengamos el espacio abierto, que dialoguemos, y nuevamente les hago la invitación abierta, que dialoguemos abiertamente sobre sus acciones. Nosotros como indígenas tenemos mucho que decir también. Tenemos otro sujeto importantísimo traer a escena, el licenciado Gustavo Cabrera, ex catedrático de la Universidad Nacional. Tenemos funcionarios identificados de la Universidad Nacional, de la UNED y otras más, de la UNA, que se pasean por los territorios indígenas promoviendo ideologías internacionalistas que se han diseminado a lo largo y ancho de América Latina para defender un indigenismo que se escapa de la realidad que hablábamos en el segmento anterior, donde le ponemos blanco y negro y punto, y estos matices, estos grises que hay de por medio, es decir, nosotros los descendientes directos de aquellos ancestros que ya se fueron, pero que aquí está en nuestras venas el regalo precioso que ellos nos dejaron. Su sangre, su vivencia, su creencia, su existencia está en nosotros.
pero nosotros desaparecemos ante las acciones administrativas de estas ONGs. Imponen e implantan estas ideologías al punto tal de que hoy están ampliamente confabulados con los gobiernos locales y apadrinados desde el gobierno nacional, el gobierno central. Cuando decís gobiernos locales es las asociaciones de desarrollo. Okay. Están compaginados, apropiados, amarraditos con ellos para que todo lo que se haga en los territorios indígenas, hablo de tentativas de homicidio que hemos denunciado. Yo soy víctima de amenazas de muerte, soy víctima de disparos. Sé lo que es estar en una comunidad con un grupo de hermanos indígenas llevando una actividad de emprendimiento y que nos cierren a tiros, me le peguen 2 balazos a un compañero, sirven las balas en el bolso que llevo en la espalda. O sea, y esto es, Otto, lo que le hemos dicho, cansado, pero incesantemente le hemos dicho a las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, que estamos trabajando, y eso nos llevó a llevar a cabo una acción legal que ahorita la vamos a ver. Hemos dicho, por favor, ¿por qué? Porque se permite que esta gente, estos sociópatas delincuentes, que son pequeños grupos de poder político, que tienen una herencia de 35 años de estar en la política nacional indígena, siendo ellos los referentes. Hoy están posicionados en las universidades, están posicionados en Casa Presidencial, están posicionados en las organizaciones regionales que son la voz de los indígenas a nivel internacional. Pero Otto, resulta que ninguno es el resultado de un consentimiento de un pueblo indígena. Son figuras y estructuras posicionadas gracias a esta herencia paternalista que se creó desde el año, voy a irme un poquito más certero, desde el año 85, lo recuerdo cuando mi papá, él era el que se encargaba de viajar a Estados Unidos a capacitarse, prepararse. Bueno, mi padre no biológico, mi padre crianza. Por cierto, le mando un saludo al señor Pablo Síbar. Siempre se molesta cuando lo menciono y digo que es mi papá porque el papá se le revolvió al hijo y terminé yo más bien denunciando las acciones de mi papá. ¿Por qué razón? Él es el fruto de ese sistema que lo tomó a él, lo empoderó, creó en él un caudillo y lo lanzó. Hoy por hoy se mata con quien sea para invadir una finca y dejársela para su grupo afín. Pero en ningún momento le hemos preguntado al pueblo indígena, ¿es el pueblo indígena quien está ordenando tales acciones? No, no es así. Otto, las ONG son las principales responsables de todo lo que está pasando, incluyendo la demanda internacional que está presentada contra Costa Rica, una demanda internacional que yo fui quien empecé a digitarla cuando el abogado internacional Fergus Mackay, miembro de la ONG, ojo el nombre para que lo recuerden y lo investiguen, First Forest People Save the World. Ojo ese nombre que se las trae, porque de ahí se desprenden miles de dólares para el tema de servicios ambientales. Cuando se estaba dando esa demanda internacional, plantearon 3 temas importantes en esta demanda internacional. Número 1, en ese momento yo era el traductor, Otto era el traductor y estaba digitando para llevar a cabo el planteamiento de esa demanda internacional. Tema número 1, en Costa Rica se impone a una asociación de desarrollo como gobierno local sin contar con el consentimiento del pueblo indígena. Listo, al lugar, va. Segundo, proyecto hidroeléctrico de Iquís. Lleva a cabo estudios de factibilidad sin llevar la consulta indígena. Sí, al lugar, perfecto. Tercer tema, 85% del territorio indígena de Térraba en manos de gente no indígena. Hey man, that is not the truth. Fue lo primero que le dije. Más eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo soy de mi pueblo, yo soy indígena y yo sé que eso no es cierto. Nosotros tenemos que hacer un proceso interno en el pueblo para que en mi pueblo sea el que defina un sistema de pertenencia. ¿Me explico? Claro. De todos estos que estamos en ese territorio, porque no es cierto. Sin embargo, ese día me sacaron de la sala, me tiraron puerta afuera y me dijeron, usted no es bienvenido aquí. Y a partir de ese día inicié este proceso, le hablo del 2009. Proceso de lucha contra estas situaciones. Me comentaste también, Leonel, cuando conversamos por teléfono para concertar esta entrevista, que ustedes, un grupo de dirigentes indígenas, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley indígena. Y esto me motivó a terminar de llamarte para ver de qué manera coordinamos esta entrevista, porque yo hace muchos años había presentado también una acción de inconstitucionalidad contra la ley indígena, argumentando en aquella oportunidad que la ley indígena le estaba violentando derechos humanos a los indígenas. Básicamente les estaba impidiendo tener propiedad privada, que es algo que tenemos las personas que habitamos en territorios que no son territorios indígenas. Cada quien tiene derecho a tener su propiedad privada, disponer de ella, hipotecarla, venderla, hacer lo que quiera con su propiedad. Allá se les imponía
un modelo de propiedad colectiva, y eso me parecía súper grosero, y entonces yo metí una acción de inconstitucionalidad. Además, yo la redacté, pero la firmaron indígenas borucas, ahí de Buenos Aires. La Sala Constitucional le dio curso, y unos años después la rechazó por el fondo, con un liderazgo que ejerció en aquel momento Rodolfo Pisa Escalante, magistrado con muchísimo peso y muchísimo liderazgo en los primeros años de la Sala Constitucional, porque además él había sido quien había votado la ley indígena del 77, entonces tenía básicamente su corazoncito en esa ley, y dice, no, esa ley no puede ser inconstitucional, y entonces me tumbaron la acción de inconstitucionalidad. Ahora me decís que ustedes presentaron una nueva acción de inconstitucionalidad, y me mencionaste que hay otros argumentos adicionales a los que yo alegué en aquella oportunidad. A ver si nos contás un poquito de eso. Otto, bueno, usted como abogado bien conoce que toda acción de inconstitucionalidad contra una norma puede ser presentada por temas de forma o temas de fondo. Muchas de las acciones que conozco, al igual que amparos que conozco y otras más, siempre han sido presentadas por temas de fondo, más nunca de forma. Nosotros, en el Cantón de Buenos Aires, tuvimos que tomar una decisión después de 10 años de estar gritando auxilio, auxilio y auxilio. Después de ver la violencia con la que estos pseudo liderazgos indígenas, que se han posicionado por más de 35 años de la temática indígena en 3 niveles: el nivel local de los territorios indígenas, el nivel regional cuando articulan sus organizaciones regionales indígenas, y a nivel nacional cuando crean su organización nacional indígena, que por cierto hoy esta forma parte de Casa Presidencial como consultora. Hablo de la ONG Mesa Nacional Indígena, cuyo fundador es el encargado hoy en Casa Presidencial, ha sido por 8 años el señor Heiner Blanco. Estas estructuras que están allí, Otto, han hecho caso omiso a los gritos de auxilio por todas las lesiones, por los golpes, el racismo y la discriminación con la que se ataca hasta a sus mismos parientes. Es decir, sujeto A es pariente de sujeto B, pero resulta que sujeto A es amigo de la Asociación de Desarrollo y es el que lo visita gente de Casa Presidencial. Entonces hacen un grupo de amigos, los blindan económicamente con el asistencialismo a través del IMAS, y estos hacen grupos de, hoy le llamamos guerrillas, que se abalanzan contra la propiedad de otro indígena que es hasta pariente del sujeto A. ¿Sí me entiende? Sujeto A es el amigo de los amigos, entonces se empodera, hace su grupito y se va encima de sujeto B, que también es pariente de este, pero simplemente es contrario a la línea filosófica y política de este grupo de poder. Todo esto lo hemos gritado y no hubo manera. Entonces nos dimos a la ardua tarea de empezar a buscar en toda la herramienta jurídica vigente y vinculante algo que nos permitiera poder decir alto de una vez por todas: este desastre hay que arreglarlo. Y bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos ayuda tantísimo en esto y es la principal guía en todo esto, Otto. Logramos encontrar que el artículo 124 de nuestra Carta Magna cita textualmente que para que una ley sea aprobada debe ser convocada en 2 debates no consecutivos. Así lo cita textualmente el artículo. En días no consecutivos. Correcto, 124 de la Constitución Política. Y curiosamente había tanta prisa en aquel momento para lograr que la delimitación de los territorios indígenas fuera debidamente legitimada, y para eso había que crear una norma y se creó la ley indígena, y fue tanta la necesidad en aquel momento por intereses económicos, ya nos llevaríamos 3 programas más para explicar toda esa historia. Otto, presentaron el primer debate el 7 de noviembre de 1977 y la aprobaron en segundo debate el día 8 de noviembre de 1977. Si esto no es una contrariedad a lo citado en el numeral 124 de nuestra Carta Magna, pues creo que estaríamos errando nosotros allí. La acción, me dijiste, está en estudio de admisibilidad, no ha sido rechazada todavía. Es correcto. Nosotros, aparte de hacer este trabajo, y muchísimas gracias de verdad, porque hay un profesional que está detrás de este trabajo, y por respeto a su trabajo hoy, pues omito, pero una persona, un profesional que se ha dado la tarea de ver el punto, el hilo fino en todo esto, y no solamente se ha argumentado la violación al numeral 124 de nuestra Carta Magna, sino también a una serie de temas de fondo.
de fondo, ¿verdad? De los 14 artículos de la ley indígena, le puedo citar que al menos 6 de estos, lejos de brindarle la oportunidad a que yo como indígena tenga cómo hacer valer mis derechos humanos, más bien, Otto, violentan mis derechos humanos estos artículos. Y aunque ya se haya creado una jurisprudencia en otras acciones que han presentado, pero en fin, esto es una acción de inconstitucionalidad que nos llevó a decirle a muchos juristas en este país que ahorita están pegando el grito del siglo, ¿cómo es posible que por más de 40 años los pueblos indígenas han sido administrados, han sido gobernados, etcétera, 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 bajo una ley inconstitucional? Una ley que fue aprobada de manera inconstitucional. Y de esta ley se desprende toda una serie de cuestiones que en el último segmento de nuestra plática lo vamos a desarrollar. Para eso precisamente te iba a mencionar que ya nos queda un par de minutos para ver de qué manera podemos esbozar algún tipo de solución, Lionel, a esta situación que se vive en los 24 territorios indígenas, a esa fricción, a ese conflicto que hay entre indígenas, no indígenas, asociaciones de desarrollo, ONGs, políticos. Ahorita el gobierno está poniendo una plática para que puedan comprarle a algunas personas que no son indígenas en un territorio indígena para pasarle eso a la asociación de desarrollo. Ese es el entorno que tenemos hoy. ¿Cómo resolvemos el tema que se está viviendo hoy en los territorios indígenas? Las primeras líneas de nuestro diálogo mencionamos algo importantísimo: el espíritu del derecho indígena, la esencia del derecho indígena. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y cómo lo aplico? Vimos claramente que la realidad de los territorios indígenas nos pone en evidencia que hay un poder político detrás de un interés económico, cuyo resultado de ese poder político, esas fuerzas políticas de los últimos 30, 35 años, dan como producto todo el racismo, la discriminación, la violencia que estamos viviendo. Vimos, por otro lado, la realidad de los territorios indígenas, esa realidad multiétnica y pluricultural de la que habla el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Hemos conversado, Otto, también acerca de la intromisión de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, el resultado de esta intromisión. Y ante esta realidad, hemos hablado también acerca de una acción legal que tuvimos que dar porque el berreo no nos alcanzó. Berreamos y berreamos y berreamos y nunca nos han hecho caso. Bueno, encontramos la herramienta jurídica para accionar y estamos en esa vía. Ahora bien, la pregunta y aterrizamos. ¿Cómo entonces todo este arroz cantonés que tenemos allí, todo este arroz con mango, como decimos nosotros allá que tenemos, cómo empezamos a resolver esto? Bueno, número uno, ya sabemos que los territorios indígenas y todas las acciones administrativas que internamente en los territorios se han venido desarrollando tienen como resorte jurídico una norma, la ley indígena 6172, que es inconstitucional. Bueno, para construir un edificio jamás vas a poder empezar del techo hacia abajo, tienes que iniciar en los cimientos. Hoy por hoy, esta acción de inconstitucionalidad busca de manera directa parar el poder político que tienen estos grupos que están amparados a una norma viciada, manipulada y acomodada a los intereses particulares de quienes están en el poder. Pararlos, frenarlos. Ok, los frenamos, los paramos allí. Administrativamente no va más. Pero después de pararlos y frenarlos, ¿qué vamos a hacer? Sí. Vamos a darle, Otto, vamos a darle, por eso, ¿cuál es la esencia del derecho? ¿Cuál es la esencia del derecho? ¿Dónde está y cómo lo aplicamos? La esencia del derecho es el derecho de la autonomía y la libre determinación de nosotros los indígenas. Nunca lo hicieron y hoy tenemos un resultado que es el desorden que vivimos. Vamos a empezar en este momento con esta acción de inconstitucionalidad a poner un alto a todo lo que administrativamente se está desarrollando, como por ejemplo el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, para lo cual han creado un fondo de 3.000 y pico millones, que no alcanzará tal vez para 2 o 3 amigos de esos que han financiado campañas políticas, que tienen a sus diputados en la asamblea y les van a comprar sus tierritas y luego lo veremos de aquí a unos días si es que llega a darse. O sea, el fin no es realmente devolverle las tierras a los indígenas, a nosotros los indígenas. El fin es aprovechar la oportunidad para que administrativamente pues le cumplamos los compromisos que tenemos con nuestros amigotes, ¿verdad? Otto, necesitamos de una vez por todas que esta realidad se dé a conocer para que los pueblos indígenas hoy pongan en ejercicio
su derecho de autonomía y libre determinación, pero no de la forma que ya lo tiene estructurado el Poder Ejecutivo. ¿Cómo? Mediante la creación de un protocolo nacional de consulta, iniciativa creada en el despacho de la viceministra de Asuntos Políticos Ana Gabriela Zúñiga Ponte, donde yo fui parte de la comisión redactora de esa iniciativa y me opuse desde el primer día de la reunión. Duré 3 días en reunión y no me dejaron participar nunca más. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era crear desde las asociaciones de desarrollo, crear una organización que se llama Unidad de Consulta Indígena. Está supeditada a las decisiones del gobierno local, que es la Asociación de Desarrollo, sí, y a la vez la Asociación de Desarrollo comandada por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿y el pueblo indígena? Se la dejo más grave para cerrar. ¿Y qué pasa con todas aquellas personas indígenas que no son afiliados de las asociaciones de desarrollo? Que son la mayoría. Que no forman parte de los gobiernos locales. Así es. Otto, lo dijo la Sala Constitucional en un fallo, lo más que se les puede causar alguna problemática es porque se les restrinja de voz y voto. Ah, caramba, no es gran cosa. Otto, ¿sabía usted que en los territorios indígenas ni siquiera el 5% de la población indígena integra el padrón de afiliados de la Asociación de Desarrollo? Lo conozco perfectamente. Sí. ¿Sabía usted que en este momento todos los beneficiarios del programa de pagos de servicios ambientales únicamente son los amigos y parientes de los directivos de juntas directivas? Otto, necesitamos ya que las nuevas autoridades de gobierno sepan claramente que todos los errores que se han cometido en el pasado ya están reflejados en un stop, en un alto, en esa acción de inconstitucionalidad, y esperemos, ojalá, nuestra honorable Sala Constitucional pues nos dé un boleto para ir, sí, no, o que nos dé un boleto para ir a la vía internacional, porque hay elementos de causa, de fondo y de forma para poder demostrar que efectivamente estamos a razón. Los pueblos indígenas necesitan que usted, voy a hacer una pequeña dinámica, sí, usted, señor presidente de la República, jefe del Ministerio Público, usted tiene ya una ley que tiene que cumplir, y es la ley 3844, la ley que incorpora el ordenamiento jurídico nacional, una norma internacional para proteger los derechos humanos. Usted tiene que decirle ya a la fuerza pública, vaya y deténgalos inmediatamente a todos esos indígenas que están identificados con fotos y videos, que andan volándole plomo a sus hermanos indígenas, que andan haciendo matanza de animales, que andan provocando el caos en los territorios. Vaya y me procesan a esa gente, tráigamelas acá porque vamos a abrir causa inmediata. Hay prueba de sobra. Primero. Segundo, señor presidente, a usted le toca en este momento que velar por salvaguardar la integridad humana de todos nosotros los indígenas, que no somos los amigos de gobierno, que somos las víctimas reales de los amigos de gobierno y de todo este sistema. Cuando empecemos el proceso de consulta indígena en los territorios, vamos a empezar a tener en nuestra mano el consentimiento y la libre determinación de cómo queremos vivir nosotros los indígenas, con los hermanos indígenas de otras etnias o incluso hasta los mal llamados blancos que ya están mezclados con todas nuestras familias indígenas. Muchas gracias, Lionel. Gracias, esta entrevista se la vamos a mandar a la gente de gobierno, presidente de la República, su ministra de Presidencia, Natalia Díaz, con el propósito de que se den cuenta de que hay otra visión, otra perspectiva en relación con el tema de la realidad indígena. Y esto que nos has traído hoy en esta entrevista ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias, Lionel. Quiero retirarme en 10 segundos solo para agradecerte y para dejarle la bola en el punto penal, para usar un término. Vamos a los territorios indígenas, ya dejemos de legislar de aquí para allá. No, vamos a los territorios, reunamos a las personas indígenas de sus pueblos y de sus territorios y preguntémosle cómo quieren fijar su destino. Eso se llama cumplir con el Convenio Internacional 169. Muchas gracias, Lionel. Muchas gracias a ustedes por su atención.